Hizo parte de la Comisión de la Verdad creada el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia para establecer y esclarecer históricamente los hechos y las causas del Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido en 1985. El doctor Pinilla dirigió el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana y tiene una amplia trayectoria como asesor jurídico del Banco de la República y juez de carrera, catedrático universitario y conferencista a lo largo de 35 años. Bienvenido, doctor Pinilla. Muchas gracias. Cada que en Colombia llueve seguido durante una semana, hay tragedias invernales porque empiezan los desbordamientos de los ríos, y cada que deja de llover una semana hay problemas ambientales por las sequías. Esto es una constante que se ha agravado en los últimos años por todo el deterioro general del ambiente, y que contrasta con el crecimiento de la burocracia para supuestamente atender esos problemas ambientales. Tenemos una proporción inversa entre la destinación de recursos del Estado, tanto de la nación como de los departamentos, los distritos, los municipios, los entes descentralizados, que no se compadece con lo que realmente se logra en cuanto a defensa del ambiente. El problema colombiano, como lo expresaba magistralmente mi compañera María Victoria Calle Correa, es verdaderamente dramático, y parecería que no tomamos conciencia porque todavía creeríamos que el agua siempre va a ser tan abundante en Colombia, con esa generosidad con que Dios nos dotó, y que podremos seguir respirando cada vez con un aire más contaminado que genera enfermedades que no se relacionan verdaderamente con la causa real, que es la degradación del ambiente. Después de que María Victoria asumió magistralmente muchos de esos puntos, voy a concretarme en la charla de ahora a analizar desde el punto de vista de la autonomía territorial la incidencia de esta en el ambiente, y especialmente a analizar la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales, que todavía no es muy claro para qué sirven, y parece que ello tiene que ver bastante con que tampoco es claro cuál es su naturaleza jurídica, por indefiniciones tanto de la propia Constitución de 1991 como de las legislaciones subsiguientes. En el centro neurálgico del análisis de la autonomía territorial y el ambiente en Colombia está la organización y funciones de las corporaciones autónomas regionales, entes que a partir de lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 99 de 1993, están supuestamente llamados a interactuar con el nivel central y el descentralizado territorialmente, siendo reiterados los debates que de allí surgen, particularmente a causa del solapamiento, que es una palabra que no es muy propia de nuestro léxico colombiano, pero que el profesor Antonio Carlos Pereira Menaut hizo referencia magistralmente en la charla que precedió a esta. El solapamiento de competencias y al cotejar la inversión que se realiza y los exiguos beneficios que produce la multiplicidad de órganos intrincados en torno a la nominal preservación de la vida en el planeta Tierra. El asunto es tan complejo que sigue llevando tiempo tan siquiera precisar cuál es la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales, a cuya dilucidación va dirigida la mayor parte de esta presentación,
que no habría sido posible, y lo reconozco expresamente, sin el esforzado e ilustrado aporte de dos destacadas estudiosas del tema, las funcionarias de la Corte Constitucional Juliana Sepúlveda Acevedo y Elena María Escobar Arbeláez, distinguidas especialistas de reciente graduación en Derecho Ambiental en la Universidad del Rosario y en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Colombia, de manera que si algo positivo se encuentra en esta charla es totalmente debido a ellas. La gran pregunta gira en torno a si son las corporaciones autónomas regionales entes autónomos constitucionales o entes descentralizados por servicios. Mirando los antecedentes históricos, vemos que al ser creadas las primeras corporaciones autónomas establecidas en el Valle del Cauca, en Antioquia y en Cundinamarca, antes de la Constitución de 1991, se dispuso que dichas entidades tendrían la naturaleza jurídica de establecimientos públicos, adscritos en un primer momento al Ministerio de Desarrollo Económico y posteriormente al Ministerio de Agricultura, para luego, en 1968, pasar al Departamento Nacional de Planeación. En la anterior Carta Política, las corporaciones autónomas regionales se homologaban claramente a establecimientos públicos, como daba cuenta el numeral 10º del artículo 76 de aquel texto superior, que le encomendaba al Congreso regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en el artículo 62, 132 y demás preceptos constitucionales, expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos, etcétera. En esa medida, las corporaciones autónomas antes de 1991 no ejercieron como verdaderas autoridades ambientales, pues el cumplimiento de su función como administradora de recursos naturales se encaminó a cumplir los objetivos de una política pública atinente a la activación económica de las regiones y no tanto a la protección y preservación de tales recursos. Entonces, las corporaciones autónomas cumplían funciones de prevención del desarrollo económico y social en sus respectivas zonas geográficas, planeación y ejecución de grandes proyectos, generación de energía hidráulica, manejo adecuado de suelos, manejo del riego, promoción de industrias locales y preservación, conservación y administración de los recursos naturales de la región. Según Iván López Dávila, en su obra Régimen Jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, publicada por la editorial Gustavo Ibáñez en Bogotá este año 2012, son funciones, cito textualmente, sus funciones incluían adelantar obras relacionadas con la electrificación, telefonía rural, construcción de vías, acueductos, control de irrigaciones e inundaciones, y como una función adicional tenían a su cargo la administración de los recursos naturales en sus respectivas jurisdicciones. Con la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993 se reconsideraron las funciones de las corporaciones autónomas regionales, quedando en los artículos 298 y 311 de la Carta adscritos a los departamentos y a los municipios las funciones que antes tenían a las corporaciones autónomas. Referencia expresa a las corporaciones autónomas regionales solo hay en cuanto a su creación por el Congreso, a que luego me referiré, y en cuanto a la catalogación en la propia Carta Política, en el artículo 381 de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, a la cual se le encargó la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, entre otras, que no de allí puede deducirse que esas mismas funciones sean las de las demás corporaciones autónomas. Recuérdese que el numeral séptimo del artículo 150 superior asignó al Congreso de la República la función de reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía,
No quiero que se tome como un preconcepto los comentarios que voy a hacer a continuación, pero ustedes sabrán evaluar qué régimen de autonomía fue el que quiso la Asamblea Nacional Constituyente imprimirle a las corporaciones autónomas regionales y si realmente éstas están operando dentro de un régimen de autonomía. En otras palabras, si se está cumpliendo o no este enunciado constitucional del numeral séptimo del artículo 150. La doctrina y la jurisprudencia en ocasiones han extrañado que el constituyente no definiese a qué régimen de autonomía se refería con esa expresión, conllevando que parcialmente se haya creído que las CAR son entes tan autónomos que gozan de un régimen en especial semejante al de la Comisión Nacional del Servicio Civil o a las universidades públicas o al Banco de la República o a la ya extinta Comisión Nacional de Televisión, cuyas características esenciales son, en primer término, que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público; segundo, que tienen un régimen especial que les da la posibilidad de ordenar su propio funcionamiento y la forma de cumplir la misión constitucional encomendada; tercero, que gozan de independencia en la toma de sus decisiones, características que fueron expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-401 del 19 de abril del 2001, con ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte ha destacado que la autonomía que la Constitución política otorga a determinados organismos significa básicamente la no pertenencia a alguna de las ramas del poder público, la posibilidad de actuación por fuera de esas ramas del poder y por ende tener una actuación funcionalmente independiente, la titularidad de una potestad de normación para la ordenación de su propio funcionamiento y el cumplimiento de la misión constitucional encomendada. Con la Ley 99 de 1993, el Congreso de la República cumplió el mandato de regular la autonomía de las corporaciones autónomas regionales y así incluyó en su artículo 23. Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema y conforman una unidad geopolítica, biográfica e hidrográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. De la lectura anterior de ese artículo 23 de la Ley 99 del 93, se puede colegir que el legislador adecuó el régimen de autonomía a una puramente administrativa y financiera con patrimonio propio y personería jurídica. Sin embargo, primero, es cuestionable el requisito de la no pertenencia a alguna de las ramas del poder público, pues una interpretación sistemática de la Ley 99 de 1993 evidencia que las corporaciones autónomas regionales, bajo la dirección del entonces Ministerio de Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental SINA, quedaron en estrecha relación de dependencia dentro de la rama ejecutiva del poder público. Aunado a ello, el numeral primero del artículo 31 de la referida ley indica que es función de las CAR ser las ejecutoras de las políticas, los planes y los programas nacionales en materia ambiental, definidos, entre otros, por el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, razón adicional para predicar su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público. Ahora bien, el citado artículo 23 no clarifica en qué calidad las CAR entran a ser parte de dicha rama, es decir, no identificó si son entidades del sector central, no adscritas al Ministerio, pues tienen personería jurídica, o al sector descentralizado por servicios, pues atienden a sus directrices y son las ejecutoras de su política ambiental.
Segundo, en cuanto a la independencia en la toma de decisiones, la Ley 99 de 1993 contempla una estructura de la SCAR que no la hace posible, esa independencia, pues de un lado el referido artículo 31, numeral segundo, que fue declarado exequible en la sentencia C-596 del 98, con ponencia de Vladimiro Naranjo, prevé que las corporaciones autónomas regionales son máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, pero con condicionamiento de que esa función debe ejercerse de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. Cláusula que prima facie permite establecer que las decisiones tomadas no son independientes, sino orientadas por dichos criterios y directrices que provienen del ministerio mencionado. Igualmente llama la atención la forma en que la Ley 99 de 1993 organizó la conformación de los consejos directivos de la SCAR, ya que según el artículo 26 de la norma incita, esos consejos estarán conformados por 1. El o los gobernadores sobre cuyo territorio departamental ejerza jurisdicción la corporación. 2. Un representante del presidente de la República. 3. Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 4. Hasta 4 alcaldes de los municipios comprendidos dentro de su respectivo territorio. 5. 2 representantes del sector privado. 6. Un representante de las comunidades indígenas. Y 7. 2 representantes de entidades sin ánimo de lucro. Observando dicha conformación, podría generarse decisiones técnicas independientes cuando la conformación tiene un origen mayoritariamente político, más aún si ese consejo directivo elige al director de la corporación. Sobre ese particular volveré más adelante. Como tercer punto, respecto de la posibilidad de darse su propio orden para el funcionamiento y cumplimiento de la misión constitucional encomendada, ha de indicarse que no obstante que el artículo 23 de la norma en comento otorga a la SCAR autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica, todo ello se condiciona a que su actuar esté conforme a las disposiciones legales y políticas del Ministerio de Ambiente, limitando entonces el régimen de autonomía constitucionalmente previsto para esas corporaciones. Realizado este análisis, es preocupante concluir que ante la interpretación del artículo 150 en su numeral séptimo, el Congreso, al expedir la Ley 99 de 1993, realmente no otorgó autonomía a la SCAR, pero tampoco las ubicó claramente dentro de la estructura de la rama ejecutiva, dejando vacíos que se han intentado llenar por otros conductos hasta ahora de manera confusa e infructuosa. Miremos si la Corte Constitucional, y esto lo hago como un ejercicio de autocrítica, ha coadyuvado a esclarecer ese tema, recordando y desmintiendo que no es cierto que en la Corte Constitucional legislemos, porque de ser así, otra sería actualmente la definición sobre las corporaciones autónomas regionales, cuya definición sigue y está esperándose que la cumpla el Congreso de la República. Mediante sentencia C-423 de septiembre 29 de 1994, con ya mencionada componencia de Vladimiro Naranjo, se indicó que las SCAR eran establecimientos públicos en un esquema de descentralización por servicios. Se dijo expresamente: con la promulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición de establecimientos públicos. En la sentencia C-593 de diciembre 7 de 1995, con ponencia de Fabio Morón Díaz, al decidirse sobre algunas disposiciones de la Ley 161 de 1994, por la cual se organizó la Corporación Autónoma Regional de Río Grande de la Magdalena, se indicó que las SCAR son, además de autoridades intermedias entre la nación y las organizaciones territoriales, entidades administrativas del orden nacional, pero se agregó sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio
o departamento administrativo, manifestación obiter dicta que habría de ser aclarada. En la sentencia C-275 de junio 3 de 1998, con ponencia de Carmenza y Sasa de Gómez, se estudió la constitucionalidad del decreto legislativo 111 de 1996, que no excluía de la aplicación de las normas del Estatuto de Presupuesto a las corporaciones autónomas regionales, para resolver la cual la Corte reiteró el papel de intermediario de las CAR y explicó que son personas jurídicas del orden nacional. Con la sentencia C-578 de agosto 11 de 1999, con ponencia de Antonio Barrera Carbonell, la Corte varió su posición, pues expresó que las CAR no son establecimientos públicos y no hacen parte del sistema de descentralización por servicios, ya que gozan de autonomía especial. Textualmente dice: no se articulan funcionalmente al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas por ente a ningún ministerio o departamento administrativo. Son personas jurídicas autónomas con identidad propia y no están establecidas reglas puntuales que delimiten la esencia o el núcleo esencial de la autonomía que debería ser propia de dichas corporaciones. Con la sentencia C-994 del 2 de agosto de 2000, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, evaluó algunas disposiciones de la Ley 443 de 1998, especialmente la que regulaba el régimen de los empleados de empleados de carrera administrativa de unos entes que estaban siendo suprimidos. Y se dijo: las CAR son entonces entidades que gozan de un régimen de autonomía que tiene un fundamento constitucional expreso, artículo 150, numeral 7º de la Constitución, pero que deben igualmente armonizar sus actividades con las entidades territoriales y con las autoridades ambientales nacionales, a fin de que exista una gestión coherente del medio ambiente. Ya iremos viendo el solapamiento, palabra excelente, que se presenta en estos ámbitos. Con la sentencia C-894 del 7 de octubre de 2003, ponencia de Rodrigo Escobar Gil, se evaluó la exequibilidad del inciso final del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, que consagraba la posibilidad de apelar los actos administrativos que emitían las CAR ante el Ministerio de Ambiente. Se reafirmó entonces el carácter de entes intermediarios de las CAR, precisando que gozan de autonomía especial, por lo cual rechazó la Corte Constitucional la intervención del Ministerio de Ambiente respecto del otorgamiento de licencias por parte de ellas. Con la sentencia C-554 de julio 25 de 2007, con ponencia de Jaime Araujo Rentería, se definió en torno al Sistema Nacional Ambiental SINA, se definió que en aplicación del principio de rigor subsidiario a que hacía referencia la magistrada María Victoria Calle, las CAR son autónomas y pertenecen al sector descentralizado por servicios, pero no están adscritas a ningún ministerio o departamento administrativo, es decir, son entidades regionales, pero ubicadas como de orden nacional. Con la sentencia C-462 del 14 de mayo de 2008, ponencia de Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte evaluó la exequibilidad de los numerales 16 y 36 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y dijo: se trata de organismos intermedios entre la nación y las entidades territoriales y entre la administración central y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargadas principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Dentro de el deporte judicial de estar en algunos despachos pasándole trabajo a otros a través de las colisiones negativas
de competencia que desafortunadamente se ha venido presentando en materia de las acciones de tutela, a pesar de que la Constitución solo establece un mecanismo, la Constitución en el artículo 86 y el decreto 2591 de 1991 solo establecen mecanismos de competencia territorial y de competencia a los juzgados de circuito o los que hagan sus veces para cuando la acción de tutela se dirige contra un órgano de comunicación social. Se ha venido desarrollando intensamente una labor dándole al decreto 1382 de 2000 un alcance que ese decreto no tiene, porque ese decreto no establece competencias, mal podía establecerlas porque se trata de un decreto simplemente reglamentario, sino es un reglamento de reparto. Y la Corte reiteradamente ha existido. Lo prioritario es que se defina el quebrantamiento del derecho fundamental que da lugar a la formulación a la solicitud de la tutela. Y sin embargo, que la Constitución establece 10 días para resolverlo, el pimponeo judicial lleva a que se pasen meses paseando un expediente de un despacho a otro, sin muchas veces en tribunales acatar lo que ha dicho insistentemente la Corte Constitucional en torno a la competencia, a prevención y en torno al carácter célere, inmediato, de prelación que debe darse a la solución de los asuntos que involucren la probable conculcación de un derecho fundamental. Eso ha llevado a que la Corte Constitucional tenga una jurisprudencia prolija a través de simples autos en los cuales se define la supuesta colisión de competencias. En el auto 281 del 11 de octubre de 2006, con ponencia mía, la Corte dispuso que las CAR podían asumirse como entidades nacionales del sector descentralizado por servicios y no del orden central nacional. Esa posición de la Corte ha sido suficientemente desvirtuada y ya veremos cómo, con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, se define lo que en realidad debe ser el punto de definición de la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales. Con el auto 341 de noviembre 29 de 2006, con ponencia Marco Gerardo Monroy, se resolvió un presunto conflicto de competencias en el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, ubicando las corporaciones autónomas regionales en el sector central del orden nacional. Con el auto 322 de noviembre 19 de 2008, con ponencia Manuel José Cepeda, se definió que las corporaciones autónomas regionales no pueden encasillarse estrictamente como entidades del orden nacional, ni departamental, ni distrital, ni municipal. También con ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa, el auto 015 de enero 27 de 2009, al resolver otra supuesta colisión de competencias, se volvió a insistir frente al Tribunal de Cali, que rehusaba asumir una competencia en acción de tutela, que evidentemente no se trataba de factores de competencia, sino de factores de reparto, y que a prevención el juzgado que lo había recibido originalmente, el juzgado tribunal que lo ha recibido originalmente, debe resolverlo. Con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, se produjo el auto 023 de enero 27 de 2009, donde volvió a decirse que son autoridades ambientales de nivel nacional. Con el auto de ponencia de nuestro magistrado Humberto Antonio Sierra, que en esto, como en tantos otros aspectos jurídicos, ha dejado las más encumbradas luces para que tanto en la propia Corte como en las distintas esferas
nacionales se enmarque la defensa del patrimonio jurídico que nos ha desarrollado y enmarcado la Constitución Política de Colombia. Gracias por eso y por tantos otros aportes, doctor Humberto Antonio. Con ese auto 089A dijo la Corte Constitucional que las CAR, primero, tienen naturaleza jurídica especial o sui generis, pues no pertenecen al sector central de la administración, ya que por mandato de la Constitución son organismos autónomos. Segundo, no son entidades del sector descentralizado por servicios, porque no están adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central. Tercero, tampoco son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 superior, que las menciona a esas entidades territoriales de forma taxativa y no incluye allí a estos entes. Cuarto, se ha determinado que son entidades administrativas del orden nacional o que son descentralizadas por servicios, así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Para tratar de dar nombre a tal variedad jurisprudencial que por supuesto está emanando de la falta de precisión por parte del constituyente y la falta de desarrollo responsables por parte del Congreso Nacional. Podemos decir que ha de precisarse si es factible reseñar que dentro de tres vertientes de dilucidación esa naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales. La vertiente autonómica, la de descentralización por servicios y la especial. En la primera se optaba porque las corporaciones autónomas regionales gozan de autonomía constitucional, siendo entes de vigilancia y control y protección y preservación de la naturaleza. Sin embargo, esta tendencia se diluyó con la expedición de la Ley 99 de 1993, que las ubicó dentro de la rama ejecutiva del Poder Público, como antes expresaba. En la de la descentralización por servicios, cada CAR funciona bajo la dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo la máxima autoridad en el respectivo territorio ejecutora de las políticas públicas establecidas desde el Ejecutivo. Pero las connotaciones tan específicas de las corporaciones autónomas regionales conducen necesariamente y ante las omisiones legislativas apreciadas a que se siga pregonando su carácter especial y se las denomine en el futuro como lo que son, instituciones sui generis. Y ustedes están viendo en la pantalla lo que es el páramo de Santurbán, en los límites entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, a que se refería ayer el magistrado Jorge Ignacio Pretel en su magnífica exposición. Ustedes mirarán si prefieren tener allí esos frailejones o unos socavones de donde estén extractando carbón y oro, y lo que vaya a ocurrir con las fuentes de agua de buena parte del departamento de Santander, incluyendo su capital, como lo decía Jorge Ignacio, y buena parte del departamento de Norte de Santander. Yo, sinceramente, preferiría menos dólares para la República de Colombia y mantener esos ambientes tan preciosos en todo nuestro territorio. ¿Qué queda entonces con las corporaciones autónomas regionales? ¿Suprimirlas? La verdad no sería mala idea si fuéramos pragmáticos y miráramos lo que ha costado su funcionamiento y lo que ha hecho en preservación del ambiente sin que se pueda generalizar. Hay corporaciones autónomas regionales que han tratado de cumplir su función. Yo
tal vez llevado por un punto de vista regionalista, tengo que reconocérselo así, a la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, porque sin esa corporación el asentamiento de esa ciudad simplemente había terminado de derrumbarse hacia el occidente y no le quedaba territorio. Pero es un caso muy especial, muy puntual. Son persistentes los problemas de ambigüedad funcional, colisión de competencias, reciprocidad, colisión de competencias, me sigue gustando el término de solapamiento de competencias. Reciprocidad de censuras y acusaciones de los que aducen que esperaban que el otro actuara mientras ninguno lo hizo, derrochando burocracia y amagos de operatividad entre los entes autónomos regionales y los territoriales, sean estos departamentos, municipios, distritos o los peculiares órganos descentralizados de cada uno de ellos. Recuerde que los artículos 289, 300 en el numeral segundo, 302, 310, 303 en el numeral noveno y 317 de la Constitución más rica de América Latina en temas de preservación de la naturaleza, establecen actividades a los distintos niveles territoriales para fomentar el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del departamento o municipio, con desarrollos posteriores e inmanejable reguero. Uso este término reguero tomándolo de lo expresado por un reconocido hombre público a quien posteriormente me referiré. Reguero normativo, pero a la vez sin definiciones que han generado interferencias entre estos y las CAR, que suelen repercutir negativamente contra la naturaleza y por ende contra la vida, dramáticamente la de las generaciones futuras, con beneficio para intereses particulares, ostensiblemente en actividades mineras y otras explotaciones de ciego rendimiento actual a costa de severas inopias futuras. Las desmedidas apetencias particulares y la incontinencia burocrática son a su turno fuente de politización, de ineficiencia y de corrupción. La politización de las CAR, confesada desde los más altos niveles de la rama ejecutiva, es el señor presidente de la República quien lo ha dicho, tiene origen desde la conformación de los consejos directivos integrados por el propio presidente de la República o su delegado, el hoy ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, los gobernadores de los departamentos y hasta 4 alcaldes municipales de los respectivos territorios y la elección del director general de cada corporación. Desde su diseño no existe una verdadera independencia técnica para la toma de decisiones. Así lo refirió López Dávila en la obra ya citada. Generalmente el gobernador o congresista de turno son quienes de común acuerdo con los delegados del presidente de la República y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escogen a dicho director y controlan fácilmente a las minorías, como por ejemplo a los 4 alcaldes elegidos por la Asamblea General, aprovechando el hecho de que estos alcaldes dan su voto para elegir director cuando se encuentran a 2 o 3 días de entregar su cargo, lo cual los convierte en presa fácil de cualquier ofrecimiento burocrático del grupo mayoritario del sector público. Es por esta razón que las minorías, representantes de la sociedad civil y alcaldes elegidos por la Asamblea General casi nunca logran tener la oportunidad de dirigir los destinos de estas corporaciones autónomas regionales. Sobre esto debemos recordar que muy recientemente, con la sentencia C-366 de 2012, ponencia de Luis Ernesto Valga Silva, se analizó la constitucionalidad del decreto extraordinario 3565 de 2011 y de él solo quedó, si no me traiciona la memoria, doctor Luis Ernesto, en ejercicio del artículo de la vigencia, porque los otros 3 fueron declarados inexequibles. Esto en cuanto se estimó que esas consideraciones debían interpretarse de manera restrictiva en principio de ese mayor rigor a que hacía referencia María Victoria Calle Correa. El presidente del Consejo Directivo suele ser uno de los gobernadores
por lo que en caso de haber afectado los intereses económicos, sociales o políticos de su ente territorial en razón de que existan requerimientos o procesos administrativos sancionatorios ambientales en su contra, en un claro caso de materialización de ser juez y parte, ejercerá su poder para desvirtuar dichos procesos a costa de los intereses colectivos ambientales, obteniendo una utilidad particular y no general. De los 2 integrantes de los consejos directivos, 7 son de relación electoral, lo que puede generar prácticas políticas clientelistas, convirtiéndose en feudos de un determinado varón electoral o de un determinado grupo político, lo que ve afectada su eficacia y eficiencia. Y en ello vuelvo a citar a Iván López Dávila. Repercute en todo esto el tradicional fraude que se sigue cometiendo contra lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución, por las burlas al sistema de carrera y por el abuso de las vinculaciones por prestación de servicios, con desdén hacia la real idoneidad en temas ambientales de los designados. Creo que mucho de lo que sufre Colombia con las inclemencias del clima, que el fenómeno de la niña, que el fenómeno del niño, que llueve, que hay sequía, se magnifica precisamente en la composición desacertada de estos entes de defensa territorial que no cumplen con sus funciones y llueven papeles de una parte a otra en una ineficiencia que hará sentir cuando llueva nuevamente sobre el territorio nacional y nos sorprendan exactamente en el mismo estado de impreparación a que ya nos estamos acostumbrando, no obstante el drama horrendo de familias, niños, ancianos que se quedan sin derecho a la vivienda digna y sin medios de subsistencia, mientras la burocratización del país sigue llegando también a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales. Mientras no se sigan mecanismos de carrera, mientras los cargos públicos no sean provistos por los méritos, mientras no se realicen los concursos apropiados, seguirán llegando por compadrazgos, por pago de favores políticos, personas inapropiadas, incapacitadas para regentar el futuro de nuestro ambiente. Así lo mencionó en El Espectador el 30 de marzo de 2012 Víctor Tafurel, cuando hablaba de que las CAR están sufriendo simplemente un maquillaje político, y pregona que para mejorar la gobernanza ambiental de las CAR, el Congreso debe hacer una reforma de fondo que fortalezca su papel fundamental como responsables del ambiente a nivel regional con carácter técnico y fijar mecanismos que garanticen transparencia en la planeación y ejecución de las obras ambientales. José Félix Laforí Rivera, en el Diario Universal del 1 de mayo del 2011, titulaba "Las CAR comidas por la politiquería". Y el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, refirió en declaraciones del 22 de enero de 2012 que su propósito de intervenir en las corporaciones autónomas regionales es darles una mayor gobernabilidad, más transparencia en sus acciones, focalizar su acción a lo que fueron realmente concebidas y además obligarlas a actuar en función de las cuencas hidrográficas, agregando prudentemente que no se puede generalizar que todas las CAR tengan problemas de corrupción, ya que no todas están politizadas ni todas son corruptas, pero sí mal concebidas.
Es importante resaltar que las corporaciones autónomas regionales tienen que coadyuvar al cumplimiento de mandatos constitucionales, como los artículos 8, 79 y 80, entre tantos otros, respecto a la protección del derecho a un ambiente sano, a la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y al deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados. Esto es obrar de acuerdo a como fue la razón para que se las concibiera. Colombia ha sido suscriptor y en buena parte motor de muchas de las manifestaciones internacionales que deben regir el mundo si es que queremos que este planeta siga siendo habitable, como el Convenio de la Diversidad Biológica, el Acuerdo de Durban, las metas del milenio de la Cumbre de las Naciones Unidas en el 2000, la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible, entre muchas otras. La pregunta es, ¿de qué sirven esos tratados internacionales y la proliferación de normas de protección ecológica internas y la proliferación de entidades ambientales? En los últimos años es ostensible que Colombia está prohijando proyectos de extracción minera y otros de explotación de grandes recursos naturales a gran escala, con lo cual se propicia notable enriquecimiento para empresarios foráneos en gran parte y alta degradación en el ambiente, lo cual parece preocupar nada, cambiando el futuro de las generaciones por venir con los dólares del momento. Notable muestra de la ambivalencia nacional la patentó Guillermo J. Cano en su magnífico libro Derecho, Política y Administración Ambientales, publicado en Buenos Aires por la editorial de Palma, en cuya página 324 hizo una declaración muy especial sobre el régimen establecido para Colombia en el Código de Recursos Naturales Renovables. Guillermo J. Cano, a pesar de su nombre muy paisa, es argentino, y ustedes saben la dificultad que suele costarle a los argentinos, y no está por acá mi querido profesor, reconocerle los méritos a los otros latinoamericanos. Claro, eso es la apariencia, porque sabemos de la grandeza de ánimo de Argentina cuando aplaudían, por ejemplo, a Colombia en el Estadio Monumental de River después de un glorioso marcador que jamás se volverá a repetir. Gracias, profesor Luján. Dijo así Guillermo J. Cano: el Código Ambiental colombiano, que si bien es una ley nacional interna, los principios de derecho ambiental internacional que sientan merecen un comentario, porque adoptados en 1974 marcan un hito en la historia de dicho derecho. Pero el profesor Cano, en la siguiente página, tiene que decir lo siguiente: luego de reconocer esas bondades del Código de Recursos Naturales Renovables colombiano, dijo: el delegado colombiano a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata en 1977, parece no haber leído esa ley, porque votó en contra de una recomendación que reafirmaba el principio de información internacional para la lucha globalizada en la protección del ambiente. Ya terminando y volviendo un poco al tema de la corrupción en estos ámbitos, no puedo dejar de leer el artículo publicado por Rudolf Homes en el diario El Tiempo del 13 de julio de 2012, que tituló Una falla fundamental del sistema. Eso que está ocurriendo con nuestra nación, con tantas otras naciones, parecería que también con la madre patria, de la preservación de las personas en el poder a cambio de repartirse las prebendas que otorga el mismo poder, es maravillosamente comentada por Rudolf Homes,
corrupción del sistema que nace en el Estado y proviene del sistema político dominante, cuando los políticos manipulan sistemáticamente la economía o la capacidad del Estado para generar rentas o beneficios de todo orden, para asegurar, aumentar o mantener su poder político. Corrupción del sistema que cada vez toma mayor fuerza y que no se intenta reformar, sino que por el contrario se fomenta y afianza cada vez más en los círculos de poder. Frente a todo ese cúmulo muy rico de normas, frente a toda esa institucionalización de entes que siguen proliferando y siguen solapando, si se podrá decir así, sus funciones, hay algo para oponer. No quiero que aparezca que un magistrado de la Corte Constitucional está proponiendo que se acaben las corporaciones autónomas regionales. Difícil que no las haya en la medida en que las cuencas, los bosques no reconocen fronteras ni límites municipales ni departamentales, tampoco nacionales, y por ello la Constitución tiene normas de integración en esa protección del general y orbital del ambiente. Me parecería que los entes municipales pueden mantener la obligación, pero una obligación muy estricta, de la preservación de la naturaleza en sus respectivos territorios, con unos mecanismos de coordinación precisamente con los municipios vecinos para que esa protección sea cabal y que se extienda más el tema de la creación y la protección de los parques nacionales naturales. Y hay otra manera que nace de cada uno de nosotros. Con mi esposa nos hemos dedicado desde hace bastante tiempo a acabar con la productividad de los pequeños potreros que hemos adquirido, llenándolos de árboles. Y vemos cómo el agua regresa inmediatamente, esos árboles empiezan a crecer y empiezan a proteger el suelo. Y yo quiero decirles que muy pronto dejaré de escudriñar en las hojas de los libros para dedicarme a contemplar y proteger las hojas de los árboles. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pinilla y desde